de brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, platicar sobre un tema súper complejo que es el sistema electoral en Israel. Ya después va a platicar un poquito sobre específicamente lo que está pasando en las elecciones, y Enrique sobre las implicaciones desde el punto de vista más económico de los diferentes resultados de las elecciones en Israel. Entonces, si podemos la siguiente, Sharon. Sí. El sistema electoral en Israel es un sistema que se heredó de los británicos, del mandato británico, y entonces hicieron un sistema parlamentario. Eso quiere decir que no hay elecciones directas a primer ministro. En algún momento hubo solo unas elecciones directas a primer ministro y después las quitaron. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que votas por una lista, por un partido. No votas ni directamente por diputados, ni directamente por primer ministro, sino que votas por una lista de partidos, y entonces, dependiendo del número de votos, dependiendo del número de votos que el partido lleva, el número de escaños que recibe dentro del Parlamento o la Knesset. Aproximadamente necesitas 32,000 votos, que es el 0.83% de los votos para recibir un escaño. Son 120 escaños, entonces más o menos el 0.83% de la gente que vota, que equivale más o menos a 32,000 por el número de personas que terminan votando. Pero si no recibes por lo menos el 3.25, no pasas el umbral electoral. O sea, eso quiere decir que tienes que recibir poco más de 100,000 votos. Si recibes menos de 100,000 votos, no pasas, y esos votos se desperdician. O sea, quedan completamente anulados. No se pueden utilizar. Entonces, los partidos pequeños, la gente que vota por partidos muy pequeños, tiene el riesgo de que su voto pues no cuente, que se vaya. Entonces, cada partido presenta una lista que puede tener hasta 120 personas si quieren, y dependiendo del número de votos cuentan y dicen, ok, entraron 10, entraron 15, entraron 30 de los de tu lista. Los miembros de la Knesset, del Parlamento, después eligen al primer ministro. O sea, se vota por el Parlamento y después el Parlamento vota para ver quién va a ser primer ministro. La siguiente. Para poder ser electo primer ministro, necesitas un mínimo de 61 votos, 61 escaños que voten por ti por primer ministro. Pero ningún partido jamás en la historia, ni siquiera en la época de Ben Gurión, que Ben Gurión era así como que súper popular, obviamente, logró llegar a 61 escaños. Lo más que se llegaron fue 50 y tantos escaños que en su máximo punto que logró recibir el partido laborista, Abodá, que ahora va a tener 4 o 5, imagínense, de 50 y tantos a 4 o 5 hoy en día, como ha sido como ha menguado de manera importante en los últimos 75 años. Y entonces, como ningún partido logra los 61, para poder elegir al primer ministro, como que es de ese partido, necesitan hacer coaliciones, necesitan hablar con los otros partidos y decir, ok, vota por mi candidato, y los otros partidos le dicen, ok, ¿qué me ofreces? Y entonces empieza esta negociación para llegar a esos 61 votos para poder elegir al primer ministro. El presidente de Israel, y esta es la única función importante que tiene el presidente en Israel, todo lo demás que hace el presidente en Israel es simbólico. El presidente en Israel hace una consulta con todos los diferentes partidos y les pregunta, bueno, ¿a ti quién te gustaría que fuera primer ministro? Y con base en esa consulta, el presidente decide darle el mandato a uno de los candidatos, el que el presidente ve que es el que tiene más chance de lograr esos 61 escaños, el mandato por 4 semanas para formar gobierno. Eso quiere decir que tiene 4 semanas para conseguir que por lo menos 61 miembros de la Knesset lo apoyen, llamar a una votación, que se vote y que digan ya está, Si después de 4 semanas no lo logra, ¿qué pasa? Le da 2 semanas más. Puede pedir, no necesariamente, eso es a discreción del presidente, puede decir, hace falta, o sea, sí va hacia buen camino y no se está moviendo, o sí se está moviendo pero no has llegado, te doy 2 semanas más. O puede decir, no, pues si no te voy a dar 2 semanas más. Si le da 2 semanas más, tiene 2 semanas más. Si después de 6 semanas
no logra formar gobierno el candidato que más chances tenía, el presidente le da el mandato al segundo candidato que tiene más chances de formar gobierno y le da 4 semanas. Este sí ya no tiene prórroga, ya no le da otras 2 semanas, aunque discrecionalmente el presidente puede dar unos días extras para que cualquiera logre conseguir los 61 escaños. Entonces, este es un proceso que toma aproximadamente 3 meses. O sea, las elecciones son el martes, pero es perfectamente posible que no sepamos quién va a ser el próximo primer ministro hasta dentro de 3 meses. Entonces, esta es, cuando dicen ya ganó las elecciones, ya perdió las elecciones, no. Y ha habido muchas veces que hay sorpresas, que a partir de que a pesar de que cierto candidato parece ser que tiene una mayoría, termina no siendo el que termina recibiendo, termina siendo primer ministro. Entonces las elecciones no acaban el martes, pueden pasar 3 meses antes de que sepamos quién va a ser el próximo primer ministro. Si después de todo este proceso no se logra formar gobierno, el gobierno tiene que, la Knesset tiene que automáticamente disolverse y tienen 90 días para llamar a nuevas elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado en las 3 elecciones anteriores a la última? Que simplemente pasaban 6 meses y tenía que haber otra elección, y luego 6 meses y otra elección. La última, el gobierno duró 1 año, digamos que año y medio hasta el punto que hubo elecciones, pero volvió a haber elecciones después de 1 año y medio. ¿Por qué? Porque no se logra que haya esta estabilidad y que se junten estos 61 años. Ahora, ¿cómo se forman estas coaliciones? Bueno, en Israel hay 3 ejes políticos. Uno que es el eje económico-social, partidos que son más de izquierda, más socialistas desde el punto de vista económico, y partidos que son más de derecha, que son más capitalistas. Pero tradicionalmente, que ese es el único eje en muchos países, en Israel no es así. Existe un segundo eje, que es el eje de política exterior. Y hay partidos que son palomas, que son partidos que pueden ser de izquierda o de derecha económicamente, pero desde el punto de vista del tema de relaciones con los países árabes, paz, cuestiones palestinos, son más palomos, quieren hacer la paz y demás, y países que son más, y partidos que son más halcones, que lo que dicen es: nosotros estamos más a favor de tener una postura fuerte, de una postura de defensa, de no hacer concesiones para la paz, paz por paz, no tienes por qué conceder nada. Ha habido partidos históricamente, partidos que son como por ejemplo Ratz en su momento de Shulamit Aloni, era un partido muy paloma, pero económicamente sus políticas eran políticas liberales, no eran políticas socialistas. O Rafi Eitan en su momento era muy halcón, pero sus políticas eran pro kibbutz y pro una economía de Estado. Entonces era halcón, pero era más de izquierda económicamente. Entonces ha habido partidos que han cruzado todas las líneas. Pero hay un tercer eje en la política, que es el eje religión y Estado, y hay partidos que son seculares y partidos que son religiosos. Entonces en Israel no puedes hablar de la izquierda y la derecha. En realidad tienes que hablar de los partidos que se dividen en los 3 ejes. Y entonces lo que vemos es esto, que es súper complicado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos el partido paloma halcón, y tienes partidos que están mucho más a la derecha desde el punto de vista halcón, como el sionismo religioso o el Likud o Israel Beiteinu, que están en el lado de los halcones, y partidos que están mucho más a la izquierda, como Meretz, Laborismo, Hadash, Tal y la lista árabe y la lista europea, que están hasta este lado en el eje de relaciones exteriores o política exterior. En el eje económico tienes partidos que están en la izquierda económica, como Meretz y Laborismo, y partidos que están en la derecha económica, como el sionismo religioso o el Likud o Israel Beiteinu. Israel Beiteinu es súper secular, pero está en la derecha económica y en la derecha económica y en la derecha de relaciones exteriores. Y partidos como Shas o como Judaísmo Unido en la Torá, que los tienes más hacia la derecha en la parte de halcón, pero más hacia la izquierda en la parte, porque ellos están muy a favor de la economía de Estado. ¿Por qué están los partidos religiosos, que son estos dos, a favor de la economía de Estado? Pues porque quieren que el Estado subsidie muchos de los programas sociales. Entonces están muy a favor de programas sociales que son programas sociales típicos
de izquierda, o sea, salud gratis, apoyo para cuando tienes muchos hijos, y dinero para las escuelas gratis para que la gente no tenga que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tienes los ejes, el eje religioso secular, tienes partidos muy seculares como Israel Beiteinu, Yesh Atir, Meretz, Laborismo, y tienes partidos religiosos como Shas y Judaísmo Unido de la Torah, pero también la Lista Árabe Unida. Porque la Lista Árabe Unida, aunque luego dicen es que es izquierda, pues no es izquierda desde el punto de vista tradicional, porque la Lista Árabe Unida de hecho apoya mucho de la legislación que te da más libertad religiosa y más apoyo, porque ellos son musulmanes y quieren apoyo a cuestiones que tienen que ver con religión, Estado desde el lado de la religión. Entonces es un tema complicado. ¿Cómo se forman estas coaliciones? Bueno, pues depende. O sea, puede ser por cualquiera de los ejes, o puede ser por como fue la última coalición que se formó, que no tenía nada que ver con eso y tenía que ver con un simple tema muy sencillo, que es el cuarto eje, que le decimos el pro-Bibi, anti-Bibi. Todos los partidos que querían a Bibi de un lado y todos los partidos que no querían a Bibi del otro, independientemente de dónde estuvieran en el y hoy en día lo que tenemos es que tenemos 4 partidos que son pro-Bibi, que son estos 4 que están acá. Todos los partidos que no están en amarillo, que son anti-Bibi, y Hadash-Ta'al, que es un partido que tradicionalmente decimos que es un partido árabe, pero tienen también candidatos que son judíos israelíes, o sea, no son nada más árabes. Ellos tienden a ser más del partido, muchos que vienen del partido comunista y demás, que dice yo no soy ni uno ni el otro, yo no voy con nadie. Y que nunca han sido parte de una cuestión. De hecho, la Lista Árabe Unida es la primera vez que un partido de lo que tradicionalmente llamamos partido árabe ha sido parte de una coalición de gobierno. Bueno, y con esto yo cierro mi participación, que ya expliqué más o menos el sistema, y pues Esther nos va a platicar un poquito de lo que estamos viendo en las elecciones hoy en día. Gracias.